Want to start out a way a friend of mine once told me. Quisiera empezar esta predicación con un consejo de un amigo. I'm not very much of a preacher, but I'd like to think that I could teach. No soy muy un predicador, pero me gusta enseñar. So this morning, I hope I can teach you all a little bit then. Así que esta mañana espero que pueda enseñarles algo. But before we jump into it, let me pray so we can get us started. Antes de empezar, vamos a orar para poder empezar. Dear Lord, thank you for this day. Thank you for everything you've given us and done for us, Lord. I pray that this morning the message that I've prepared and that the words that you've given me will honor you and glorify you, Lord, and that I will deliver them to the best of my abilities, Lord, and that today we will all look and learn from what the Scripture has to say for us. Precious and holy name, amen. Amén. So today we're going to be in Colossians chapter 3. Hoy vamos a leer en Colosenses capítulo 3. But before we get into that, Antes de empezar en eso, when I was reading through this passage, I was reminded of a story I heard years ago. mientras estaba leyendo el pasaje, me recordé de una historia que escuché hace años. So I'm curious, have any of you heard the name Cliff Young? ¿Cuántos de ustedes han escuchado del nombre Cliff Young? That's okay, I didn't expect you to. No esperaba, no me imaginaba que lo supieran. In fact, unless you're where he's from, you probably would never hear his name. Así que al menos que usted sea de Australia, usted no va a conocerlo. So Cliff was a potato farmer in Australia. Cliff era un agricultor de papas en Australia. As a middle-aged man, he wasn't much of an athlete. Cliff no era un gran atleta, pero era bueno al correr considerando su mayor edad. But he was pretty good at long-distance running. Y era bueno en correr. When he was 56 years old, he ran a few marathons and did okay. Cuando tenía 56 años había corrido algunos maratones y no terminó ni muy bien ni muy mal, era más o menos. And at 58 years old, he got a little more ambitious. Y a los 58 años llegó la ambición a su vida. He wanted to break the record for a 1,000-mile run. Quería romper el récord de correr el maratón de 1000 millas. And the record at that time was about 12 hours. Y el récord de ese día de ese maratón fue por ahí de 12 horas. But he did so terrible, halfway through the race, he had to just give up. Y así que hizo un pésimo trabajo que mejor decidió retirarse de la carrera. This was a very low point in Cliff's life. Y llegó a un punto muy bajo para la vida de Cliff. So Cliff decides he's going to compete in a smaller race. Así que él decide competir en una carrera un poquito más pequeña. This time only 500 miles. Esta vez solamente 500 millas. And when he shows up to the race, Y así cuando llega a la carrera, he is 61 years old, él tiene 61 años ahora. far older than any of the other racers. Mucho más grande que los otros atletas. And he showed up in rain boots and overalls. Y llegó con botas de lluvia y un traje de jardinero. And the only thing he did to prepare was take his dentures out. Y lo único que hizo para preparar es sacarse su dentadura. And he said the reason why he did that is because when he ran, they rattled in his head. Porque cuando corría le hacía taca, 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 taca. So race starts and Cliff quickly goes to last place. La carrera empieza y inmediatamente Cliff está en el último lugar. And when he starts out, he does this jog, which is barely more than a walk. Y cuando él empieza a caminar muy despacito. Es como correr, pero menos que caminar, entre medio. And all the other racers have passed him at this point. Todos los otros corredores ya habían pasado. But then Cliff does something no one had done before. Entonces Cliff hace algo que nadie más hace. It was normal at that time, when it would be nighttime, runners would stop and sleep for about 6 hours. Los corredores era normal de que ellos descansaran en la noche, But Cliff didn't stop. pero Cliff no descansó. He ran for 5 days straight, Él corrió 5 días seguidos, with no rest. sin ningún descanso. And he finished the race and won. Terminó la carrera y ganó. And when he finished, he didn't realize just how well he finished. Y cuando terminó, no sabía por cuánto había ganado. He beat the next closest racer by 10 hours. Él le ganó al que le seguía por 10 horas. And he beat the previous record by 2 days. Y le ganó al que tenía el récord antes por 10 días. Those days. 2 días. When reporters came and asked him how he did this,
Cuando los reporteros le preguntaron cómo es que logró esto, He said he practiced running for 2 to 3 days straight. dijo que había practicado corriendo 2 o 3 días seguidos. And he would do this while he was rounding up sheep. Y él hacía esto mientras él estaba con sus ovejitas acorralándolas. So he had already run in these overalls and boots before. Él ya había corrido en estas botas y este traje antes. And when he said, or when he told them, whenever he was running, he imagined chasing sheep while a thunderstorm is coming. Y le dijo a los reporteros que mientras él estaba corriendo, se imaginaba él y sus ovejitas corriendo de una tormenta que venía. He also found out when the race was over that there was a $10,000 prize. Cuando terminó, se dio cuenta que había un premio de $10,000. And he felt so bad about keeping it that he split it between the next 5 finishers. Y se sintió tan mal de que él hubiese agarrado ese premio que lo dividió en los 5 corredores que venían detrás de él. He didn't keep any for himself. Y no dejó nada para él mismo. And this man became so famous in Australia Este hombre se hizo tan famoso en Australia that to this day his running style is called the Young Shuffle. que nombraron el estilo de correr Young Shuffle. And it's actually used by ultramarathoners today. Ahora se usa muy a menudo. And 3 of the winners of this marathon used this running style. En esta carrera siguió la carrera y 3 más ganadores usaron este método de correr. Cliff Young was a potato farmer and a shepherd. Cliff fue un agricultor de papas y un pastor de ovejas. But his life was not defined by these things. Pero su vida y legado no fue definido por estas cosas. His life was defined by running Fue definido por el correr, because that's what his life was lived for. porque por eso fue su vida, para eso fue. Not the rewards, No las recompensas, not the fame, no la fama, simply to run the race well. solamente para correr bien. Paul in Colossians chapter 3 En Colosenses capítulo 3, tells us a similar way in which our lives ought to be defined. Pablo nos dice de una manera similar que nuestras vidas deben de ser definidas, It's not by earthly things, but something greater. no por nuestras cosas, pero algo más allá. If you remember from previous weeks, Si recuerdan de las semanas antes, Paul spoke of blessings we have and no longer being weighed down by the law. en las predicaciones anteriores, Pablo habló sobre no tener que ser deprimidos por la maldición de la ley. And in this passage, we're going to see what our responsibility is now. En este pasaje que vamos a leer, vamos a ver nuestras responsabilidades. So let's look at Colossians chapter 3, verses 1 through 4. En Colosenses 3, del 1 al 4, vamos a leerlo. It says, "If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your mind on things that are above, not on things that are on earth." Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentre su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. We're going to come back to verse 3 and 4 here in a minute. Ahorita vamos a regresar al versículo But I 3 y want 4, to first start with verse 1 and 2. pero vamos a empezar con It- versículo 1 y It 2. begins with a blessing that we have been raised with Christ. El versículo empieza con una promesa que vamos a ser resucitados con Cristo. And there's 2 important questions that come when we receive the blessing. Y 2 preguntas deben ocurrir cuando nosotros estamos recibiendo esta bendición. The first question is simply, what does God want from me? Y la primera pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Often we are looking for specifics for our lives. Frecuentemente estamos buscando que Dios nos dé respuestas específicas sobre nuestras vidas. Who will I marry? ¿Con quién me voy a casar? What job will I have? ¿Qué trabajo voy a tener? How many children will I have? ¿Cuántos hijos voy a tener? How will I raise my children? ¿Cómo voy a educarlos? We often forget that the scripture teaches us how all Christians should live. Y nos olvidamos que la Biblia nos enseña a cómo vivir, So that in time he may reveal where and how he will use it. para que al tiempo de Dios Él nos revele dónde y cómo nos va a usar. In the process of asking these questions, we forget what Paul says should be our priority. En el proceso de estar preguntando tantas preguntas, se nos olvida nuestra prioridad. It says this is in verse 2 where it says, set our mind
on things above, not on things that are on earth. En el versículo 2 pueden ver que dicen, concentre sus mentes en las cosas de arriba. This is our priority. Esta es nuestra prioridad. It's not just about living for things above, but we should desire them. No es simplemente es vivir para las cosas de arriba, pero realmente desearlas. David is a great example of this. David es un buen ejemplo de esto. He was not perfect. No fue perfecto. If you remember, he was a murderer Él fue un homicidio, and an adulterer. un adúltero, But in Scripture, it Pero- says that he is a man after God's own heart. pero en la palabra podemos ver que él era un Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. That his life was defined by loving the things that God loves. Su vida fue definida por amar lo que Dios quería para él. It wasn't just knowing he should get these things, but truly wanting them. No era que él sabía que quería hacer estas cosas o que quería las cosas de Dios, pero él anhelaba, él deseaba las cosas de Dios. To seek things above is about pursuing a deeper relationship with God. Buscar las cosas de arriba realmente quiere decir buscar una relación con el Señor más profunda. It's seeking this relationship through knowledge and understanding of who he is and how we are to live for him. Es buscando una relación más profunda con Dios a través del conocimiento y entendimiento de quién es Dios y cómo hemos de vivir por Él. Being married to Naomi for a few years now has taught me a couple of things. Siendo casada con Noemí me ha enseñado algunas cosas And learning them was painful y aprendiéndolas fue muy difícil. because I didn't recognize some of these things at the beginning. Y no es porque no había reconocido algunas de estas cosas al principio. If I only know facts and information about Naomi, Si yo solo conozco datos sobre Noemí, but I don't want a relationship with her, Pero I no- can't say that I love her. pero no quiero una relación con ella, no puedo decir que la amo. But if I want a relationship with her, Pero si quiero una relación con ella, but I don't care to know her, I don't love her either. pero no me esfuerzo en conocerla, no la amo. Hebrews 11:13 through 16 shows us how Abel, Noah, Abraham, and Sarah lived for these things. En Hebreos 11, versículo 13 al 16, nos enseña cómo personajes de la Biblia, como Abel, Noé, Abraham y Sara, vivieron por las cosas de arriba. Let's look at those verses. Vamos a ver estos versículos. It says, "These all died in faith," talking about all these characters, "not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar, and having acknowledged that they were strangers and exiles on the earth. For the people who speak thus make it clear that they are seeking a homeland. If they had been thinking of that land from which they had gone out, they would have had the opportunity to return. But as it is, they desire a better country, that is, a heavenly one. Therefore God is not ashamed to be called their God, for he has prepared for them a city." Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en búsqueda de una patria. Gracias porque lo leyeron antes que yo. Sin haber estado pensando en aquellas patrias de donde habían emigrado, habrían tenido una oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Hebrews here says that they died in faith, knowing that they wouldn't see all the promises fulfilled. Ellos murieron sin poder ver las promesas que Dios les había dado cumplirse completamente. I want to stop and think about something for a second. Pero quiero detenerme aquí y pensar en algo por un segundo. We are very excited for Jesus to return. Estamos muy emocionados que Cristo venga. And it's excited to think about him bringing us to heaven. Y qué emoción pensar de que Él nos va a llegar al cielo. But imagine the faith that it takes to know that a Savior is coming the first time. Pero imagínate de que nosotros ya sabemos de que Él vino una vez. Imagínate cuánta fe debes tener si Él nunca había venido y lo estás pensando por la primera vez. That
your fathers and grandfathers have been saying a Messiah is coming. Que tus abuelos y tatarabuelos están diciendo va a venir un Mesías And you just have to have faith that he is. y solamente tienes que tener fe que Él viene. This is what these people believe. Esto es lo que esta gente creía. Not only that Jesus was coming, No de que Cristo venía but that solamente, one day he would bring them to him. pero que algún día nosotros vamos a llegar con Él. So the second question that comes with this about what we should do to live for things above La segunda pregunta que debemos preguntar is, why should I live for things above? es ¿por qué debo vivir por las cosas de arriba? So the first reason La primera razón, is that we are raised in Christ. somos nuevos en Cristo. Through Christ's resurrection, we are made justified. Por la resurrección de Cristo recibimos justificación de nuestros pecados. Let's look at Colossians chapter 2, verse 12. En Colosenses capítulo 2, versículo 12, It says, having been buried with him in baptism, in which you were also raised with him through faith in the powerful working of God, who raised him from the dead. ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Colosenses 2, 12. Paul tells us here the reason why we live for things above, first, is that we die to our former selves and are now new creations. Pablo nos dice que nosotros dimos muerte al viejo hombre y ahora somos hechos nuevos, So we cannot live in the same way that we used to. así que no podemos vivir de la misma manera que vivíamos antes. The second reason why we should live for things above is that Christ has already attained heaven. Y la segunda razón por la que debemos buscar las cosas de arriba es que Cristo ya alcanzó al cielo. It says in verse 1, it says that if then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. It says this in Christ has already attained heaven, which seems like an odd statement. And- Christ, it seems like an odd statement. Esto suena como un dicho muy raro de que Cristo ya alcanzó el cielo. Jesus has already attained what we are seeking through his death and resurrection. Jesús ya alcanzó lo que nosotros buscamos, es decir, llegar al cielo por mediante de su resurrección. It's one thing to say that God started and ended there, but it's different to say that he made the path for us to get there. Es fácil decir de que Dios empezó ahí, pero realmente el Señor hizo un caminito para que nosotros podamos llegar ahí. John chapter 14, verse 3 says this. Juan 14:3 dice, It says, and if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. y si me voy y se lo preparo, vendré para llevarlos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Christ here showed us that he made the path for us to attain heaven. Cristo aquí nos dice en su palabra de que Él hizo el camino para que nosotros podamos llegar al cielo. But he needed to do this himself first. Pero primero Él tuvo que llegar a la tierra y hacerlo Él mismo. This is why we have to seek those heavenly things, because he made the path for us. Por eso es que tenemos que buscar las cosas de arriba, porque Él ya la preparó para nosotros. I want you to know one thing, Quiero que sepas una cosa, particularly when it comes to heaven. especialmente cuando hablamos del cielo. Reuniting with family, Reuniéndote con la living in a familia, mansion, viviendo en una mansión, walking streets of gold, caminar las calles de oro, receiving all these tangible things are not the point of heaven. recibiendo cosas materiales, no es el punto del cielo. It's great that we get all those things, Es genial que lo podamos recibir, but it's heaven because Jesus is there. pero es el cielo porque Jesús está ahí. If we're not careful, Y si no tenemos cuidado, we'll be perfectly happy with the heaven without Jesus. nos conformamos con la idea de que puede haber un cielo sin Jesús. And I say this, being guilty of this myself. Y lo digo porque a veces a mí me pasa. My first thought is not always to sing my Savior. Mi primer pensamiento no siempre es mi Jesús. And I feel guilty for that Y me siento mal por eso. because I get so excited about these other things. Porque me emociono de las otras cosas que va a haber en el cielo. But
if Jesus came to Tennessee Pero si Jesús vino a Tennessee with all its flaws, con todo lo malo but he was there, y él estaba ahí, that would still be heaven, ahí fuese el cielo, because that's where he is. porque ahí está Jesús. And the third reason why we live for things above Y la tercera razón por la que tenemos que buscar las cosas de arriba, is because Jesus is sovereign. porque Jesús es soberano. Verse 1 says that Jesus is seated at God's right hand. El versículo 1 dice que Jesús está sentado a la mano derecha de Dios. It shows that he is equal to God the Father in the Trinity. Es decir, que Él es igual a Dios en la Trinidad. This makes Christ more than just God. Eso hace que Cristo es más que Dios, It makes him our Lord, es nuestro Salvador. which means that because he's sovereign Porque Él es soberano over us and all of creation, sobre todos nosotros y toda la creación, then he sets the standard. Él va a establecer el estándar. So it makes sense that we're supposed to live for things above. Entonces, como que calcula que nosotros tenemos que estar buscando las cosas de arriba, But even if it didn't, pero aún así cuando no calcula, he still sets the standard. Él pone el estándar. If you create something, Si it is tú- designed with a purpose. Por ejemplo, si tú creas algo, es porque tienes un propósito por el cual lo creaste. Even if it doesn't always work the way you intended, Incluso si no siempre funciona como te gusta o como quieres. you as the creator gave it purpose. Tú como creador le diste a esa cosa propósito. And God designed you with purpose, Entonces Jesús y Dios te crearon a ti con propósito, which is to live for things above. que quiere decir que tú tienes que vivir, fuiste diseñado y creado para buscar las cosas de arriba. So we know that Jesus wants us to seek things above. Sabemos que Jesús quiere que busquemos las cosas de arriba porque lo hemos leído en su And palabra. we know why he wants us to seek things above. Ahora ya sabemos por qué debemos buscarlo. That only leaves one important question. Ahora, para finalizar, empieza una pregunta muy importante. How do we do that? ¿Cómo lo hacemos? And this is really the focus of these 4 verses. Aquí va el enfoque de estos 4 versículos. The first thing we have to do is we have to die to ourselves. La primera cosa que tenemos que hacer es morir a nosotros mismos. This may be the hardest part of Christianity Esto es lo más difícil del cristianismo, because it goes against everything that we do. porque va en contra de todo lo que nosotros somos. Paul says that we speak to a passage here in Galatians chapter 6, verse 14. En Gálatas 6, versículo 14 dice, Paul shows us what this means to die to ourselves. Pablo nos enseña qué quiere decir morir a ti mismo. He says, "But far be it from me to boast, except in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me, and I to the world." En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactamente de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Okay. Paul says that there's 2 important parts here that Paul says about dying to ourselves. Hay dos grandes importantes cosas que Pablo nos habla sobre este versículo. Paul says that all the benefits of the world outside of Christ Pablo dice que todos los beneficios que el mundo ofrece fuera de Cristo, money, power, family legacy, influence, popularity, all of it. dinero, poder, familia, legado, influencia, popularidad, todo. They are now dead to Paul. Pablo les da muerte a estas cosas. This isn't just I'm going to try to ignore them. Esto no solamente es voy a tratar de ignorarlo, To Paul, they are completely dead to him, of no value. pero para Pablo están completamente muertos, sin valor alguno, Because now he is alive in Christ. porque ahora él vive para Cristo. To die to ourselves, like I said, may be the most difficult thing we have to do. Y darle muerte a nuestro viejo hombre es lo más difícil. But in Colossians chapter 3, in verse 3, Pero en Colosenses capítulo 3, Jesus does something very incredible to help us with this. Jesús nos dice que Él nos va a ayudar. So let's look at verse 3. Vamos a ver el versículo 3. It says, "For you have died, and your life is hidden with Christ in God." Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. This
idea of being hidden is found several times in the Old Testament. Esta idea de estar escondidos lo podemos encontrar en muchos pasajes de la Biblia. In Isaiah chapter 49, verse 2, En Isaías 42, versículo 2, Isaiah says he is hidden in God's hand. Isaías dice y cuenta que él está escondido en la mano de In Dios. Psalm chapter 27, 5 through 6, En Salmos 27, 5 y 6, David is hidden in his shelter in the day of trouble and concealed under the cover of his tent. David está escondido en su refugio en el día del peligro y escondido debajo de la cobertura en una tienda. Psalm 31, 19 through 20 En Salmos 31 del 19 al 20 says that God covers the promises of blessing to David from the evils of the world. Dios cubre a David con la promesa de mantenerlo a salvo a través de todas las maldades que hay en este mundo. In verse 3, which we just read, Paul speaks to our spiritual safety and security in Christ. En el versículo 3 que vimos, Pablo habla de nuestra seguridad espiritual y la seguridad en Cristo. Jesus knows that dying to yourself is incredibly difficult. Jesús sabe que darte muerte a ti mismo es súper difícil. So he takes that relationship you have with him Así que agarra la relación que él tiene contigo and he hides it from the enemy. y la esconde del enemigo. He keeps it as a secret Lo oculta, so that the enemy may not come after you. así para que el enemigo no venga contigo. Now he will try, Él va a tratar, but Jesus himself is protecting and hiding his relationship with us from the enemy. pero Jesús está protegiéndote a ti y la relación que tú tienes con él del enemigo. What a relief to the Colossians and to us to know that the God of the universe is protecting us. Qué alivio para los colosenses y para nosotros también saber que el Dios del universo nos Sí. está protegiendo. To see how flawed we are as being human, De saber que nosotros tenemos muchos errores siendo humanos and going beyond his sacrifice to keep us safe. y aún después y detrás de su sacrificio aún se importa y se esfuerza en protegernos. And not just physically safe, Y no solamente seguros en físico, but more importantly, spiritually safe, because that is what is most important to us. pero también estar a salvos espiritualmente, porque a la verdad es lo más importante. The second way that we see how to live for things above La segunda manera en cómo podemos vivir, is found in verse 4 in a really powerful statement. estamos buscando en versículo 4, donde está escrito en una manera tan poderosa. It says in verse 4, when Christ is your life. Dice en capítulo 4, cuando Cristo es tu vida. Paul speaks to this on multiple occasions in Galatians chapter 2 and Philippians chapter 1. Podemos también encontrar donde el Señor habla de estas cosas en Gálatas 2, 20 y Filipenses 1, 21. Let's look at Galatians chapter 2, verse 20. Veremos Gálatas 2, 20. It says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, qué bien, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Philippians chapter 1 says something similar. Filipenses capítulo 1 dice algo más parecido. It says, for to me to live is Christ, and to die is gain. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Christianity isn't just a lifestyle about Christ. El cristianismo no es solamente un estilo de vida que tenga que ver con Cristo. It is a life that is defined by Christ. Es una vida que es definida por Cristo. This is what Cliff Young understood. Esto es lo que el señor Cliff entendió. Running wasn't just something he enjoyed. Correr no es algo que él solamente disfrutaba. It defined his very life. Él definía la vida de él. I want to speak to a couple of groups of people here. Voy a hablar a algunos grupos de personas aquí. Couples, I want to speak to you first.
Parejas, quiero hablar con ustedes por un Uh, segundo. Specifically married couples. Aquellas que están casadas. Men, if your life isn't about Christ, you will lead your wife and family to what you want. Hombres, si tu vida no se trata de Cristo, guiarás a tu a tu esposa o familia a lo que tú quieras, lo que a But ti if- te pegue la gana. But if Christ is your life, you will lead your wife and your family to him. Pero si Cristo se convierte tu vida, los guiarás a Él. Wives, if your lives aren't about loving Christ, you will love your husband and family when it's fair to you. Esposas, si tu vida no se trata de amar a Cristo, amarás a tu familia o a tu esposo cuando te parezca justo. If Christ is your life, you will love unconditionally. Pero cuando Cristo se convierte tu vida, amas sin condición. And we spoke about this several weeks ago, or several months ago at this point, when Mark was speaking on marriage. Y nuestro pastor Mark habló sobre el matrimonio en este tópico. But let me speak to a different group, Ahora vamos a hablar a otro grupo, our singles. solteros. So, singles, if your life isn't about God, you'll give him options for your life and let him choose from your list. Si tu vida no se trata de Cristo, le darás opciones de tu vida y le dirás a Dios que escoja de la lista que tú le proveeriste a Dios. But if Christ is your life, you will want his desires for you with no conditions. Pero si Cristo se convierte tu vida, desearás lo que Él quiere para ti, sin condiciones. And when I say these things, I know I'm very guilty of not doing them. Cuando digo estas cosas es porque lo aprendí. A veces no lo hago y pues por eso voy aprendiendo. Because my human side says, I want to live a life for me. Porque mi parte humana dice, yo quiero obtener las cosas que yo quiero vivir mi vida para mí. So to live for Christ is something that doesn't, it's something in conflict with my humanity. Entonces vivir para Cristo llega a un conflicto entre mi cuerpo y mi espíritu. But Scripture says a life defined by Christ will not look like the world here. Pero dice la palabra de Dios que una vida definida por Cristo no se va a parecer como una vida que vive aquí. It will look like a life lived in heaven. Se va a parecer como una vida que está viviendo en el cielo. For those of you who may be new Christians, Para aquellos que son nuevos en el cristianismo, I don't say this to scare you, no quiero asustarte, but for you to understand that to be a Christian is completely different. pero para que entiendas de que realmente ser un cristiano es completamente un cambio radical. But it's not bad, it's something greater. No es de que tus ambiciones sean malas, pero tu ambición debe ser algo más allá. So if you're hoping to be a Christian and have your life look very similar to the way it was, you're going to be disappointed. Así que si tú te convertiste al cristianismo y sigues viviendo la vida que vivías antes, no debe ser así. But the best part about living for things above Lo más mejor de vivir para las cosas de arriba is found in verse 4. está encontrada en Naomi, versículo can you go to 4. verse 4 of Colossians chapter 3? You can go to the verses at the very top. Verse 4. I'm sorry. I don't know what's up. Right there. Anyways, so verse 4, there it is. Verse, But it didn't I'll read it in English first. Okay. Verse 4 says, when Christ, who is your life, appears, then you will also appear with him in glory. Cuando Cristo que está en la vida de ustedes se manifieste, entonces también ustedes se manifestarán con él en gloria. So verse 4 tells us the best part about all this is that if we will live for things above, that we will receive glory with Christ. Si tú dedicas tu vida a vivir una vida de buscar las cosas de arriba, la palabra de Dios nos dice que cuando Cristo venga en gloria, nosotros vamos a encontrar también gloria en él. I had a teacher in college that said something that really stuck with me. Tenía un profesor en la universidad que dijo algo que realmente me marcó. He told me that when he started living for things above, he started to develop an itch. Dice que cuando empezó a vivir para las cosas de arriba,
había un comezón que empezó en su vida. but it was like something he couldn't scratch. Pero algo era como que no se podía picar la comezón. This feeling like he didn't belong. Como que no, su lugar no era aquí. The feeling that this earth was not where he was supposed to be. Que esta tierra no es donde tenía que estar. But that's the mentality we're supposed to have. Pero esa es la mentalidad que tenemos que tener. If we become comfortable with all the things that the world has to offer, Si nos ponemos bien conformes o cómodos con lo que el mundo te ofrece, then we should be really questioning how much we actually want to leave. tienes que preguntarte realmente si estás centrado en el Señor. Our goal and our aim as a Christian is to live for those things above. Nuestra meta como cristianos es buscar las cosas de arriba. But our relationship with Christ is an ongoing process. Nuestra relación con el Señor es un proceso que está continuo And it won't be fulfilled until we are glorified with him. y no va a ser realizado o acabado hasta que vengamos con Él en gloria. But until that day comes, Pero hasta que ese día venga, our calling is to die to ourselves nuestro llamado es darle muerte a nuestro have- viejo hombre and have Christ as our life. y tener a Cristo como nuestra vida. It cannot be one or the other, No puede ser una sí y otra no. because we can't live a life defined by Christ if we're not dead to ourselves first. No podemos vivir una vida donde Cristo nos define sin darle muerto al viejo hombre. But if we just die to ourselves, Si nosotros solamente damos la muerte al viejo hombre, then we're living half of a godly life. entonces estamos de mitad de mitad. God made you individually in an incredible way. Jesús te hizo de una manera única, But our goal as Christians isn't to be the most unique or most popular Christian. pero nuestra meta como cristianos no es de ser únicos. And I say that in America, that's taught a lot. Aquí en América eso se enseña mucho. You need to be a creative Christian, Tienes que ser un cristiano creativo, a unique Christian, un cristiano único, that no other Christian looks or acts like you. que nadie más se parece a ti. That is not what Scripture says. Pero eso no es lo que dice la Our escritura. lives are to mimic Christ. Nuestras vidas tienen que ser moldeadas para parecerse a Cristo. I should be seeking to be nothing like me Yo quiero buscar que yo no sea nada como yo, and everything like him. pero todo como Cristo. Our goal is to take this life and be as much like Christ as we possibly can. Nuestra meta es de que nuestra vida sea parecida a Cristo Because- lo más posible. Because who we live for here is who we will receive in eternity. Porque por el que vivamos aquí es con el que vamos a pasar la eternidad. Sometimes we look at heaven and hell as God having favorites. A veces decimos que el cielo y el infierno es porque el Señor tiene sus favoritos y los pone así. That if you go to heaven, it's because God loves you a whole lot. Si tú llegas al cielo es porque el Señor te ama And mucho. if you go to hell, it's because God just hates you. Y si vas al infierno es porque el Señor te odia. But when we think about the point of heaven and hell, Pero si realmente entiendes el infierno y el cielo, the ultimate punishment for us not accepting Jesus is to be completely without him. si ves de que el infierno realmente es infierno porque Jesús no está ahí. If you live Es a una life, separación de Jesús. if you live a life just for you, Si tú vives una vida solamente para ti, you is what you will get in eternity. tú es lo que vas a recibir en la eternidad. That's a terrifying thought for Y me. eso para mí me da mucho miedo. But the encouraging thought Pero lo que me anima is that if we live for God here, es que si vivo por Cristo aquí, we get him forever. lo in voy a eternity. recibir por siempre en la eternidad. And what an encouragement that ¿Y is. qué tan aliento es eso? God doesn't play favorites. Dios no tiene favoritos, He isn't cruel. no es cruel. He simply allows us the opportunity to choose our relationship. Él simplemente nos da una oportunidad de escogerlo a Él. And the way we do that is to live for things above. ¿Y cómo podemos escogerlo? Es vivir por las cosas de arriba. That's his desire for us Ese es nuestro deseo. because he desires us. Él nos desea a nosotros. So the question that I would close out with is this. Así, para terminar, una última pregunta. Simply, who has your life? ¿Quién tiene tu vida? Let's pray. Vamos a orar.